Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Acá seguimos con el tema de los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Hoy vamos a hacer algo particular. Vamos a reaccionar a dos videos para contraponer lo que es un verdadero periodista con lo que es un bufón, un lacayo del poder de Paco Casal. Por un lado, Mario Bardanca, un periodista que investiga, un periodista que te pone arriba de la mesa todos los elementos y que no se casa con el poder. Y por el otro lado, un pseudo periodista, que se dice llamar periodista, pero es un vocero del poder, un lacayo del poder en definitiva, que es el papá de los pollitos, diría nuestro querido amigo Josema, que estuvo con el Pillo Larrea. Una seguidora en el día de ayer me escribió y me dijo si podía reaccionar a ese video, si podía reaccionar a lo que dijo con respecto a los derechos de televisión. Y vamos a reaccionar a ese fragmento, a ese momento. Y vamos a contraponer con contenido, con el mismo contenido, para que sepa Julio Ríos, el papá de los pollitos, lo que es un verdadero periodista cuando te pone las cosas arriba de la mesa y que va contra el poder, no favorece al poder. Por eso vamos a hacer esta particularidad en el día de hoy y vamos a arrancar con el papá de los pollitos. Fue presentada la propuesta de parte de la empresa Tenfield. Fue presentada la propuesta que, a ver, si la tenemos en pantalla la vamos a poner, de 25 millones de dólares, que llega a unos 32 millones de dólares. 25 millones de dólares, 3 millones de merchandising, total 28 millones de dólares. Posibilidad de llegar a un máximo de 32 millones de dólares. Ejecutivo de la AUF analizará la propuesta el viernes, el día lunes sería la próxima reunión. Mañana reunión del Ejecutivo. Bueno, mañana los clubes volverían a pedirle un consejo del fútbol profesional a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sería el tercero. Exactamente, que la Asociación Uruguaya de Fútbol se resiste a darle un consejo de fútbol profesional. La mesa ejecutiva. Porque, en definitiva, la mesa ejecutiva. Porque, a ver, lo marca el estatuto que le tiene que dar. Exacto. Además, van esas notas con la cantidad necesaria de firmas para que justamente la autoricen. El Pillo, a ver, hagan un poco memoria ustedes porque la verdad no tengo un poco la historia de Pillo desde que está en YouTube. En su programa diría Josema tirando sorete. ¿No era que estaba en contra en un momento de Paco Casal y de Tenfield? Porque ahora lo veo muy afín. O sea, sé que tuvo un tema ahí con Josema porque le robó contenido, utilizó contenido sin nombrarlo a Josema. Y ahí empezó un tema, pero yo no me acuerdo si estaba a favor o no de Tenfield. Eso me lo dirán ustedes. No voy a ponerme a mirar los videos anteriores de este hombre porque sinceramente yo ya lo conozco personalmente y sé la persona que es. No voy a emitir comentarios, pero me resulta extraño eso porque entiendo yo que antes estaba en contra de Tenfield y ahora es otro que se ve que llegó el sobraco por abajo de la mesa. Como carácter de grave o urgente o una normal. Pero lo hacen y si lo hace mañana va a ser la tercera vez y la mesa ejecutiva no le va a dar la reunión. Yo lo que quiero decir es, si hay una oferta de 60 millones, 70 millones, notable, sensacional, espectacular. Bueno, ya empieza con ese discurso pro Tenfield que da asco. A mí, sinceramente, no iba a reaccionar más a este hombre porque para mí es un payaso de circo. Pero como me lo pidió la seguidora, volví a reaccionar y bueno, ahí se me ocurrió la idea esta de hacer contraponer. Pero sinceramente me da fiebre escuchar a este tipo. No puede ser un periodista uruguayo. Primero que no es periodista, no es un vocero, pero no puede ser una persona pública que esté hablando de Uruguay. Me da asco. De todos los temas que habla me da asco. Porque habla aparte en el programa de él, de las voces de fútbol, vi un compilado el otro día que habla hasta de la política argentina, se mete con cualquier cosa en el programa que aparentemente es de fútbol, mete cualquier cosa. Tiene una impunidad este tipo, que obviamente eso se lo da, ¿quién? El poder. Espectacular. La verdad que todos contentos, el fútbol uruguayo contento. En su momento Casal, en la reunión que había tenido, dijo, si hay una oferta de 60 millones, yo me voy para mi casa, tranquilamente. O sea, más allá de que tenga la oportunidad de igualar. Ah, sí, mirá, Julito. ¿Y por qué entonces Paco Casal quiere evitar la licitación?
Ahí te agarramos, Julito. ¿Por qué entonces Paco Casal quiere evitar la licitación? Si hay una oferta de 60. Lleguemos a la licitación, porque las negociaciones que tienen ahora la AUF con Tenfield, con la cláusula ilegal esa, evita la licitación, evita que venga otra empresa a ofrecer. ¿Por qué entonces está tan desesperado Julito Paco Casal? Me voy para mi casa y arriba el fútbol uruguayo va a seguir con Casal o sin Casal. Eso lo dijo Casal en la primera reunión que tuvo con el propio presidente de la AUF. Hoy, nuestro compañero Edgardo Bugiano decía que en Argentina... Bueno, Bugiano dando información, pobrecito. Ese sí que le tiene una tirria a Josema y bueno, Josema lo ha despachado 1.000.000 de veces. Pobre Bugiano que se dedica a otra cosa porque de esto, nada. Estuvo el presidente de la AUF, que primero estuvo en Brasil, negociando la venta de Plaza Colonia a una sociedad anónima deportiva brasileña, el 60%. ¿Quién era el asesor? Pensar que si fuera un periodista de prestigio, un periodista realmente con criterio y sin venderse al poder, este tipo de información que tira, uno puede decir, mirá, qué interesante, ¿no? Que vaya el presidente de la AUF a negociar a Plaza Colonia a una SAD. Pero como lo dice este tipo, yo no le creo absolutamente nada. Que haya ido Alonso, que haya ido a negociar, que haya ido a negociar eso. No le creo nada. Porque como todo va a ser a favor de Tenfield y en contra de la AUF por las negociaciones que están en el medio, porque después ya va a pasar esto y se va a olvidar de la AUF, de Alonso, de todo. Acuérdense que no lo nombran más hasta que vuelva la negociación de vuelta. Económico, lo decía muy bien Bugiano. Alonso, que es el presidente de la AUF. Bueno, pero es Alonso economista. volvió de Brasil y se fue a la República Argentina. Fue con Tealdi y fue con Gabriel Cuyungiana, a quien le mandamos un gran saludo, presidente de Rampla. Y se reunieron con Tofoni. Guillermo Tofoni. Guillermo Tofoni, la verdad que tiene un prontuario impresentable. Vamos a decir las cosas como son. Era muy amigo de Grondona. Era el testaferro de Grondona. Bueno, usted fue un poco más allá, la verdad, sinceramente. Ya ¿Qué quiere que diga? Pero impresentable. Aparentemente, decía Bugiano. Aparentemente digo yo, Bugiano decía que no, que sí, que la cuestión se iba a dar como yo voy a manifestar ahora. Que también aprovechó la oportunidad el presidente de la AUF para pedirle a Tofoni que consiguiera alguna empresa que viniera a ofertar. Yo lo que quiero decir es una sola cosa, para desvirtuar un relato. Porque, por ejemplo, cuando hablan con Lugano, a ver, ¿por qué no le preguntan a Lugano? Dos cosas le preguntaría yo a Lugano. Porque a veces dicen, Julio, ¿por qué no preguntaste esto? Bueno, yo ahora digo, dos cosas le preguntaría a Lugano. Vamos a escuchar bien y sin interrumpir a lo que va a decir ahora y después lo vamos a contraponer con lo que dijo Bardanca hace muchísimos años. Que no se las preguntan. Una, es cierto lo que dice Palma, que cuando trajeron la oferta de 25 millones de Nike, igualada posteriormente por Puma, igual les tuvieron que pagar 3 millones de comisión. Más allá de que no se hizo negocio. Esto lo dice Palma. Entonces que lo salga a desmentir Lugano, que diga, no, mira, la verdad, sinceramente, no nos dieron un mango de comisión. Pero Palma dice, no, se llevaron 3 millones de comisión. Esto lo dice Palma. Y lo otro que le preguntaría es cuando se dice, no, porque como Tenfield tiene derecho a igualar, en definitiva no se presentan determinadas empresas, que pin, que pum, que pan. Ahora, en las eliminatorias, Tenfield no se presentó. ¿Por qué? Porque no le interesó las eliminatorias. Se había presentado en las anteriores. Esto sí lo tengo que recordar, es una mentira. A Tenfield lo sacaron rajando de las eliminatorias y de la selección uruguaya. Y después vamos a saber por qué cuando veamos lo de Bardanca. Y obviamente lo que pueda decir Palma hoy en día, nada es creíble, porque tira abajo su propio producto para favorecer a Tenfield. O sea que de ahí para adelante no se le puede creer más nada a Palma. En su momento se le creía porque era un tipo que se le paraba de frente, pero hoy en día es otro lacayo de Paco Casal. Ahí había ganado, tenía derecho a igualación, de cualquier manera hizo la mejor oferta, pagó 20 millones de dólares por las anteriores eliminatorias. En esta no se presentó y la Asociación Uruguaya de Fútbol
no sé por qué motivo, llevó la licitación, hizo una licitación, nada más ni nada menos que de la selección uruguaya, la que todo el mundo quiere bailar. Nadie la invitó a bailar en toda la noche, porque se hizo una licitación en Panamá que nadie se presentó. Nadie. Terminaron arreglando con Media Pro, una empresa que la echaron de Francia, con líos en España, por 14. Media Pro es la que produce en España, y que es el fútbol español. Compárenlo con la producción de Tenfield, y bueno, ahí saquen sus propias conclusiones. No voy a poner más nada arriba de la mesa. Saquen sus propias conclusiones cuando ven un partido en España y cuando ven un partido acá. Sin más nada para decir. Vamos, Julio. 14 millones de dólares, 6 millones de dólares menos. Más, Julio, porque fíjate, la referencia era 10 millones, 15 millones y 20 millones. Sí. Las últimas 13 eliminatorias, o Sí. sea, aplicando la regla, eran Sí. 25 millones. Sí. Y arreglaron por 14. Por 14, sí, sí. 11 millones de dólares menos. Bueno, esa es la realidad de la historia. Qué raro que dicen eso y no dicen cuando los clubes votaron 50 millones en vez de 82. Qué raro que solo digan el relato ahora lo último, que yo sinceramente ni lo verifiqué porque no les creo todo lo que dicen. No les creo absolutamente nada. Por eso ni me molesté en verificar lo que están diciendo. Ese es el tema y esa es la realidad de la historia. Así que digo, son las dos preguntas que yo le haría a Lugano. A ver, decime, ¿qué pasó en las eliminatorias, por ejemplo, que no estaba Tenfield? ¿No? Porque acá... Y las eliminatorias que no ha estado Tenfield, la Asociación Uruguaya de Fútbol ha crecido enormemente económicamente. El Complejo Celeste se ha hecho gracias a eso, porque antes el Complejo Celeste, por ejemplo, se caía a pedazos. Por ejemplo, se le pedía prestado a Tenfield para que la selección viajara en charter para jugar, por ejemplo, el partido contra Colombia en las eliminatorias del 2002, que eso ya lo reaccionamos. Eso era la AUF. Ahora no depende de Tenfield, ahora depende de vender sus derechos como se debe y no depender de un tipo que lo único que hace es prestarte plata por un lado y sacarte por el otro, ¿tá? Que es lo que está haciendo, sigue todavía con el fútbol uruguayo en ese sentido. O está de un lado o está del otro. No, pará un poquitito. No. Tenfield tratará de hacer su negocio, tratará de quedarse con los derechos del fútbol uruguayo. Y vos haciéndole los mandados, Julio. Si en definitiva le sirve el negocio. Si viene Al Jazeera, y Al Jazeera dice, bueno, ¿sabe una cosa? Vamos a comprar los derechos del fútbol uruguayo. Le sacó los ejemplos, hasta los ejemplos le saca a Josema, porque ese ejemplo lo ponen siempre Josema. No, qué tipo que no tiene personalidad alguna. Qué payaso. Uruguayo en 70 millones de dólares. Notable. Al Jazeera va a televisar los partidos, incluso lo va a mandar para el mundo árabe. Los árabes van a quedar deslumbrados porque el fútbol uruguayo, lamentablemente, impresiona al revés. Van a decir, pero loco, ¿cómo estos estadios? ¿Juegan en estos estadios? Estos tipos que tienen una selección... Sí, Julio, juegan en estos estadios gracias a tu patroncito. Gracias a Paco Casal juegan en los estadios que juegan hoy en día los clubes. Así, gracias a tu patroncito y gracias a los mamaderas de tu patroncito, que lo único que hace es beneficiar y llenarle las arcas a Paco Casal. Bueno, y ahora vamos a ver un periodista de verdad, donde hizo una investigación en su momento y todos los datos que arrojó cuando Tenfield tenía los derechos de la selección uruguaya. Este video ya lo hemos reaccionado, por eso no lo pongo todo completo. Si lo quieren ver, lo voy a poner en la descripción completo. Vamos a reaccionar a una fracción que es la que nos importa, que es lo que se contrapone a lo que dijo el payaso de Julio Ríos, para que vean lo que realmente es un periodista de verdad. De televisión, Figueiredo habilitó cláusulas de resguardo económico, pero para un solo lado. No para las partes del acuerdo, sino solamente para la parte contratante, para Tenfield. En ese momento, el único que hablaba de este tipo de cosas era Mario Bardanca, Januzzi, Ernesto Faría y Gavito. El resto de estos lacayos, como Julio Ríos, silencio. Eran showman, hablaban de cualquier otra cosa, porque aparte eran empleados de Tenfield en ese momento, ¿no? La cláusula de excesiva onerosidad superviniente establecía que cuando la devaluación
superara en un 10% a la inflación, se aplicaba el cambio de moneda. Vino la crisis de 2002, se rompió la banda, el dólar se disparó y se tomó desde entonces como referencia para aplicarlo en el acuerdo contractual el precio del dólar del día anterior. El dólar pasó de 17 a 24 en aquel entonces. Desde ese momento, para la AUF, el dólar tuvo un valor Tenfield de 17 pesos. Tomen en consideración, de ahí hasta que se cumplieron los 10 años originales de contrato, Tenfield pagó muchísimo menos que los 50 millones originales comprometidos. No lo escucho al Pillo Larrea y a Julio Ríos hablar de esto, por ejemplo. Toda la plata que se quedó en ese momento, que estaba, Tenfield hacía lo mismo que hace ahora con el fútbol uruguayo. Devaluaba primero, pagaba poco y encima tenía este tipo de atajos. Porque esto, cuando se pone una cláusula gatillo en un convenio o en un contrato, tiene que afectar a las dos partes, no solo a una beneficiar. Acá beneficiaba solo a Tenfield y le dejaban un dólar mucho más bajo que de lo que estaba en ese momento. Cuando todo el mundo estaba en crisis, cuando mucha gente tenía cuentas en dólares, que tuvo que endeudarse hasta acá, bueno, a Tenfield lo beneficiaba. Porque Tenfield en ese momento no perdió plata. En una crisis que en Uruguay fue catastrófica, de los últimos 30, 40 años fue la peor crisis, bueno, a Tenfield no le fue tan mal. Pero no queda aquí el tema. El 21 de noviembre del año 2000, 2 años apenas después de que se firmó el contrato original, Figueredo aceptó $2.250.000 como monto imputado a las elecciones nacionales. O sea, como ha ocurrido tantas veces, Tenfield adelantó dinero para los clubes ahogados, asfixiados, una forma de supervivencia. Y ese monto fue imputado a las elecciones nacionales, incluidos los derechos del Campeonato Mundial 2010. Estamos hablando del año 2000. En ese entonces ni idea se tenía acerca de dónde se iba a disputar el Campeonato Mundial de 2010. Figueredo se aseguró ahí Tenfield de tener los derechos del año 2010 de la selección uruguaya y eso se firmó en el año 2000. Acá obviamente fue cuando después hubo investigaciones y Figueredo estaba hasta las manos en la FIFA, que vuelvo a repetir acá en la AUF, no sé si se llegó, se condenó algo, no tengo ni idea, pero está condenado Figueredo por estafa, pero desde la FIFA. Pero este tipo de cosas las hizo Figueredo y el que comete el delito es Figueredo, pero ¿a beneficio de quién? De Tenfield. ¿A beneficio de quién? De Paco Casal. violó flagrantemente el estatuto porque este acuerdo se produjo sin pasar por la Asamblea de Clubes. Lo peor viene ahora. Los documentos llegaron a los integrantes de la Asamblea 6 años después, en 2006. Pero atención, había diferencias entre... A la Asamblea de Clubes. Y hoy te están pidiendo que sí o sí haya una Asamblea de Clubes ya por las negociaciones, pero en ese momento se negociaba, se firmaba y 6 años después les llegaba, reclamaban. ¿Por qué? Porque había clubes que eran cómplices, como pasa hoy en día. El original y las copias. El original, por la parte de Tenfield, estaba firmado por el contador Zafrán. Las copias estaban firmadas por Nelson Daniel Gutiérrez. Había un párrafo cambiado. En las copias se exoneraba a Tenfield de pagar lo comprometido por eliminatorias desde el principio, o sea, 7 millones por cada ciclo eliminatorio. Se lo exoneraba. Y a su vez, el original establecía que había que licitar las eliminatorias de 2010. Pero en las copias se dejaba constancia que Tenfield se aferraba a lo pagado, a lo anticipado de $2.250.000. Tremendo. Así pues, Figueredo en aquel entonces le regaló a la empresa de Casal la marca Selección, la camiseta, la estática y 3 partidos amistosos por año,
cosas que recién la AUF recuperará en 2016, recién el año que viene. Durante todo el tiempo transcurrido, Tenfield hizo uso y recaudó comercializando todo lo que Figueredo le regaló. Eugenio Figueredo, del que hablamos, siendo presidente de la AUF, fue el mismo que llenó un avión en 2002 con dirigentes, les pagó el viaje, lo llevó a Corea y Japón al Campeonato del Mundo y se aseguró los votos para la reelección. Y ahí fueron más de los clubes que hoy son afines de Paco Casal. No son solo los clubes que están afines de Paco Casal que terminaron votando a Figueredo, fueron más. Eugenio Figueredo fue el que traía jueces permeables para que a Uruguay, a la selección, no la robaran. Figueredo fue el que formó un cogobierno con los que habían privatizado a la selección, los que se la arrancaron a la gente. Uno te trabajaba de costado y el otro te trabajaba de pesado. El de costado, Eugenio Figueredo, el de pesado, Tenfield Paco Casal. Fue tal el grado de descreimiento general que la Suprema Corte de Justicia recomendó a sus magistrados retirarse, salir corriendo de los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol porque había olor a podrido. Todo eso pasó con Figueredo siendo presidente de la AUF. ¿Cómo salió Eugenio Figueredo de la AUF? Salió por la presión del entonces presidente, en su primer mandato, Tabaré Vázquez, y al influjo de la firmeza de Héctor Lezcano, entonces ministro de Deporte. Así terminó Lezcano, ¿no? Así terminó, apartado, fuera del ministerio. El poder político llegó hasta ahí. No se animaron a dar un paso más. Todo esto que estamos recopilando, compartiendo, comentando, no es nuevo. Está dicho y está escrito desde hace muchísimos años. Hoy me viene a la cabeza cada lunes de Estadio 1 con el periodista Ricardo Gavito presentando documentos. Hoy me viene a la cabeza José Luis Palma, presidente de Liverpool, una y otra vez mostrando actas que habían sido alteradas. Gavito terminó fuera del sistema. Liverpool, el equipo de Palma, terminó en la B. Hay un libro escrito hace 8 años que cuenta también todo esto. Hoy nos ponemos colorados, todos nos ruborizamos con lo que está pasando. De una buena vez deberíamos darnos cuenta que durante muchísimo tiempo hemos edificado en el fútbol uruguayo nuestra propia FIFA. Creo que quedó más que clara la contraposición entre lo que es un verdadero periodista de investigación como Mario Bardanca contra un alcahuete lacayo de Paco Casal y Tenfield como es el papá de los pollitos. Ustedes saquen sus propias conclusiones, no le voy a agregar más nada a esto. Lo único que voy a decir es que donde está metido Tenfield siempre hay olor a podrido, diría Mario Bardanca. Cuando estuvo metido en la selección uruguaya, termina procesado y encarcelado Eugenio Figueredo, que se llevó sus beneficios, obviamente, pero el que salió más beneficiado de todo eso fue Tenfield, extrañamente. Y no extraña, a esta altura del partido no extraña a nadie. Y la impunidad que tiene a nivel del fútbol, a nivel político, tampoco le extraña a nadie, lamentablemente. Hace 30 años vive esto el fútbol uruguayo y hasta ahora lo seguimos padeciendo. Esperemos que más adelante esto cambie y que venga cualquier media pro, el que se le ocurra, pero que no sea Tenfield. Esa es un poco la realidad. Deja un comentario, deja un like, suscríbete si te gusta este contenido y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.